Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de la Navidad. ¿Qué tan bueno es hacer las cosas que tradicionalmente y culturalmente se hacen en esas fechas? Adornar, poner una escena del nacimiento de Jesús, poner luces, esferas o árbol, o dar regalos. Así es que, dado a que en este momento se acerca la fecha en la que tradicionalmente se celebra el nacimiento de Jesús, vale la pena abordar este tema de una manera breve. Este es un tema en el que no debemos ser dogmáticos, ni podemos ser dogmáticos. Hay otras cosas en las que más nos vale serlo, pero no en esto. Y les voy a dar algunos ejemplos bíblicos de otros puntos que tocó el apóstol Pablo, y claramente muestra Pablo cómo algunos prefieren hacer algo de una manera, otros prefieren hacerlo de otra. A algunos les afecta, a otros no les afecta. Así es que en el caso de aquellos a quienes no les afecta, por amor a aquellos a quienes sí les afecta, pueden y deben abstenerse. Por amor, no porque esto tenga un efecto positivo o negativo en la persona que lo hace y que no tiene problema con aquello. Ya veremos algunos de estos ejemplos. Pero déjeme irme a la historia. Lutero, Martín Lutero, el reformador alemán, el gran reformador, él celebraba la Navidad. Eso está registrado en la historia. Luego vino Zwinglio, uno de los reformadores también, en este caso él era suizo. Y vino Zwinglio y dijo, no debemos celebrar la Navidad. Luego vino Calvino, Juan Calvino, otro tremendo padre del cristianismo contemporáneo, ¿verdad? Y vino Calvino y dijo, pues si quiere celebrarla, celébrela, y si quiere abstenerse de celebrarla, absténgase. Es una cosa personal. Y yo me inclino por lo que dice Calvino. Déjenme definirles ahora la palabra dogma. La palabra se define como la proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia o, en nuestro caso, de la fe cristiana. Hay cosas que son dogmas, hay cosas que son principios innegables, hay cosas que son fundamentales, hay cosas que no podemos alterarlas, no pueden cambiar, son así. Por ejemplo, la salvación por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de nuestra fe en su nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La salvación como un don gratuito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que hay cosas que son dogmas y debemos permanecer así de dogmáticos el resto de nuestra vida. Pero hay otras cosas como la celebración de la Navidad, en donde cometemos un gravísimo error si lo enseñamos o lo establecemos o lo forzamos en otros como un dogma. Y yo sé que cuando se acercan estas fechas empieza el conflicto en el corazón de muchos creyentes sinceros. Ahora, también sé que hay muchos líderes cristianos que enseñan el asunto de la Navidad, más que todo de abstenerse a celebrarla, como un dogma. Y condenan a las personas que participan incluso en comer comida tradicional ese día y cosas así. Es allí donde estamos cruzando una raya. Es allí en donde nosotros estamos estableciendo algo como un principio fundamental inquebrantable que no lo es. La celebración de la Navidad no está a la altura de la salvación por gracia. Entonces no puede ser un dogma, no es un dogma. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios y adaptémoslos a nuestro caso y entendamos algunas cosas de esto. Vámonos primero a 1 Corintios capítulo 8, del verso 1 al 13. Y en 1 Corintios 7, verso 1, Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Obviamente los corintios le escribieron a Pablo haciéndole una serie de preguntas. Y a partir del capítulo 7, Pablo responde a sus preguntas.
A veces vuelve a repetir la pregunta o a veces repite lo que ellos están afirmando y luego viene y corrige y les dice cómo es en realidad el asunto. Pero en este caso, en el capítulo 8, obviamente le preguntaron acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces viene Pablo y responde y dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo que nos dice Pablo acá. Yo sé que hay personas que se abstienen de celebrar la Navidad porque se enfocan en todas las costumbres de origen pagano que han ido siendo insertadas a lo largo de la historia a la celebración de lo que se supone es el nacimiento de Cristo. De acuerdo, el Señor Jesús difícilmente nació un 24 de diciembre. Estoy completamente de acuerdo con ello. Pero yo no veo ningún problema, así como celebramos en la temporada de la Pascua la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Yo creo que igual valor tiene celebrar en algún momento el nacimiento del Señor Jesucristo. La encarnación del Verbo es una de las cosas más trascendentales que ha ocurrido en el tiempo y en la eternidad, de la misma manera como lo es la muerte expiatoria de Jesucristo y su resurrección. Así es que no hay ningún problema en eso. Hoy en día, algo que se supone que era una celebración religiosa, entre comillas, se ha convertido en todo menos eso. Poco a poco han ido sacando a Jesús del cuadro y más vemos nosotros toda clase de cosas que no tienen nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo en lo personal creo que la iglesia cristiana no debería contribuir en terminar de sacar a Jesucristo del cuadro. Ya culturalmente, la cultura religiosa, nos guste o no, metió a Jesucristo en el cuadro en la temporada de diciembre y en la temporada de Navidad. Entonces, ya que Jesús está allí y Jesús está en la mente de las personas, bien o mal, y vamos a los centros comerciales y la música que se escucha es música que es parte de la himnología cristiana y que habla del nacimiento de Jesús. Ahora, entre paréntesis, hay mucha otra música que no es nada, ¿verdad? Que se oye también en esta época. Pero ya que la gente está predispuesta, yo creo que es una oportunidad maravillosa para dar testimonio del Señor Jesucristo. A lo mejor invitarlos a una actividad especial a la iglesia, invitarlos a la casa y hablarles efectivamente del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos con la fecha? Bueno, no podemos pretender prohibir en una fecha determinada del año hablar de Jesús, hablar del nacimiento de Jesús. Así es que, si no nos gusta la fecha, la pregunta es: ¿y en qué otra fecha nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Jesús? Podemos hacerlo en la fecha que querramos, podemos hacerlo en la fecha que sea, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrió. ¿De acuerdo? Esa fecha está conectada con el solsticio de invierno y un montón de celebraciones paganas que se hacían en la antigüedad. De acuerdo. Se sorprenderían si empezamos a enumerar la cantidad de cosas que son parte de nuestra cultura que tuvieron un origen similar.
Bueno, el hecho es que hay personas que se enfocan en todo eso y se enfocan también en lo vano que son estas fechas para otras personas. Para otras personas estas fechas son fechas de fiesta y celebración y desenfreno. Son fiestas en donde se va a gastar y a derrochar dinero. Bueno, si ese es nuestro criterio, obviamente estamos desenfocados. Si vamos a celebrar solo ese lado, creo que como cristianos estamos desenfocados. Yo creo que si vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, tenemos que enfocarnos en el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, pues, ¿qué hacemos con todo lo demás? Por ejemplo, hay comidas tradicionales que se degustan en esa fecha. En Guatemala, por regla general, la gente come tamal. Pero sé que hay lugares, hay iglesias, hay organizaciones cristianas en donde condenan a las personas por comer tamal ese día. Si nos vamos a 1 Corintios 8 nuevamente y recordamos lo que acabamos de leer, aquí Pablo dice claramente, dice, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Nada es malo en sí mismo. El tamal no puede ser malo o bueno. El pavo no puede ser malo o bueno. Así es que nada es malo en sí mismo, no tiene nada de malo comer cierto tipo de comida en cierto tipo de fecha. Por supuesto, la ley del amor es la que debe prevalecer. Y si estamos rodeados de personas cuya conciencia es débil y por la razón que sea estas cosas les afectan, entonces por amor a ellos sabremos nosotros cómo abstenernos o ajustarnos, ¿verdad? Porque queremos el bien de toda la gente. Eso es todo el asunto. Pero no hay un dogma acá de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Hay cosas que yo en lo personal no hago. Hay cosas que yo en lo personal no pongo en casa. Tampoco en la iglesia. Porque son cosas que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Así es que yo me abstengo de eso y hago girar mi vida, mi mente, mi celebración alrededor de la persona de Jesucristo. Tenemos que hablar de él, de la maravilla que ha sido la encarnación de Cristo, el Verbo. Tenemos que darle gracias. Qué gran oportunidad para dar testimonio delante de nuestras propias familias que a lo mejor no han experimentado la salvación que es en Cristo Jesús. En lo personal he notado un gran conflicto en el que ponen a la gente cuando les dicen que se abstengan de celebrar, que no se reúnan con su familia, que no coman esto, que no hagan aquello. En primer lugar, a la demás familia, si son pues por lo menos, entre comillas, lo suficientemente religiosos, no les va a hacer ningún sentido que una persona que profesa ser cristiano se aleje de celebrar algo que se supone en la mente de la gente tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y se crean conflictos tremendos. Y yo creo que no hay ninguna necesidad para crear esa clase de conflictos. Yo creo que la gente debe tener la libertad, la madurez y la libertad suficiente para saber de qué participar, de qué abstenerse a participar y para saber aprovechar esa ocasión para dar testimonio de Jesucristo. Así es que Pablo aquí habla de lo sacrificado a los ídolos. Si el comer un tamal el día de la Navidad es el problema, aquí claramente sabemos que ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Más adelante, en primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al verso 6, les leo lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y le dice Pablo a Timoteo lo siguiente, en el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces extrapolemos esto. Si no es esto lo que estás enseñando, Timoteo, no estás siendo un buen ministro de Jesucristo. Si todavía estás enseñando que comer o dejar de comer agrega o resta
entonces no estás siendo fiel en predicar a Jesucristo, de quien viene nuestra santificación, nuestra justificación, de quien hemos recibido vida y por quien tenemos la libertad de caminar en esto que se llama la ley del amor, ¿verdad? Estaremos conscientes de los demás y buscaremos el bien de los demás, pero el Señor Jesucristo nos libera de este concepto de hay que comer esto, hay que dejar de comer aquello. Lo mismo dice Pablo con guardar días o dejar de guardar días. En Colosenses capítulo 2, verso 18 al verso 23, les leo lo siguiente. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo, mire, a lo mejor usted como individuo necesita abstenerse de ciertas cosas, porque eso entre usted y Dios significa que usted está dándole al Señor su obediencia. A lo mejor Dios le pidió algo para enseñarle un grado de obediencia, o porque usted sabe que más le vale abstenerse de ciertas cosas porque conoce cuánto su alma, su carne, desea esas cosas. Entonces, en su caso, absténgase. Es la única manera como va usted a vencer el deseo por esas cosas. Pero no es que la cosa sea mala. Es que a lo mejor nosotros necesitamos vencer alguna inclinación o alguna cosa. A lo mejor somos glotones y la única manera como vamos a vencer eso es cerrando la boca. En otras palabras, ayunando. Bueno, a lo mejor entonces Dios nos pide hacer algún ayuno parcial, digamos. Hay personas que ayunan de ciertas cosas particulares porque saben que tienen un deseo muy profundo por comer de esa cosa determinada. Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Culto voluntario significa que no es un dogma, no es una obligación, es algo que el individuo elige hacer. Son cosas de las que el individuo elige abstenerse. Ahora, este individuo va a cometer un grave error si empieza a forzar estas cosas en las demás personas. Porque yo me abstenga de algo, porque eso es entre Dios y yo. Yo no tengo por qué forzarle esa cosa a la otra persona. Por eso se llama un culto voluntario. Tienen cierta reputación en culto voluntario y en duro trato del cuerpo. Pero dicen, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Definitivamente, para experimentar un cambio de naturaleza necesitamos algo más que abstenernos de algo, dejar de comer algo, dejar de hacer algo. Para un cambio de naturaleza necesitamos a Cristo en el corazón y a Cristo obrando desde adentro. No solamente creciendo Él en fuerza, en estatura espiritual, sino conquistando Él lo que encuentre en el camino. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos ayudan a ir buscando ser convertidos, transformados y conformados a imagen de Cristo. Así es que el cristianismo es mucho más que dejar de celebrar algo, abstenerse a comer algo, retraerse para ciertas fechas. Es mucho más que eso. Hay personas que para obtener victorias personales prefieren abstenerse. Hay personas que tal vez asocian la celebración de Navidad con algún acontecimiento que vivieron antes de conocer al Señor Jesucristo y saben que allí va a haber una tentación que los puede atraer. Hacen bien en abstenerse.
Hay personas que asocian la celebración de Navidad con algún acontecimiento que probablemente los dejó con algún trauma, con alguna herida, con alguna marca. Entonces, por su propia salud mental prefieren abstenerse. Hacen bien en hacerlo. Pero esto es a lo que se refiere aquí Pablo en Colosenses cuando habla de culto voluntario. No podemos imponerle eso a las demás personas. Tenemos que ir a Dios de manera personal y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Hay cosas en esta época navideña de las que un cristiano debe definitivamente abstenerse. Ya ven cuánta fiesta y cuánto desenfreno y cuánta cosa y licor y todo lo que ocurre en estas fiestas. Bueno, un cristiano maduro se va a abstener de esas cosas. Pero luego hay otras cosas que son una grande oportunidad para dar testimonio del Señor Jesucristo. Si usted va a adornar su casa, haga todo girar alrededor de Cristo Jesús y de el gozo y la gratitud que usted tiene por la persona del Señor Jesucristo. La noche que cenen, que hagan su cena especial, den gracias a Dios, hagan girar la conversación alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Él es lo que importa en esta época. No nos desviemos, no nos desubiquemos, no nos enfoquemos en todo lo demás. Enfoquémonos en la persona del Señor Jesucristo. Preguntan acerca de adornar de alguna manera la iglesia. Yo no veo ninguna razón para no hacerlo, excepto pues que haya mucha gente que sea débil en su conciencia y esto le traiga un conflicto enorme. Pues será por amor a ellos, no porque sea malo adornar de cierta manera, pero igualmente tenemos que hacerlo con revelación, con sabiduría, con propiedad, con entendimiento. Tenemos que hacerlo girar alrededor de la persona del Señor Jesucristo para que Él se lleve toda la gloria. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, por otro lado, hagámoslo para el Señor. Si comemos, si socializamos, si hacemos esto o hacemos aquello, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor Jesucristo. Cuando nos enfocamos en Cristo, tendremos toda la libertad necesaria para hacer las cosas sabiendo que Jesús está agradado y que están siendo de provecho y van a dar mucho fruto. Amén. Así es que, pero no caigamos en esta condenación y dejemos de condenar a las demás personas. Como dije al principio, celebrar o abstenerse de celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha no es un dogma. No es un dogma. Al contrario, es una elección personal, voluntaria, y naturalmente los creyentes maduros lo van a hacer de una manera probablemente diferente a creyentes que tal vez no han madurado lo suficiente, y por supuesto que lo van a hacer diferente a las personas que definitivamente no conocen la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.